¿Te ha pasado alguna vez que te pones una meta y que no llegas a cumplirla, ya sea por pereza, por aburrimiento, por procrastinar o porque muchas veces nos consideramos ser una persona perfeccionista? Entonces, este vídeo es para ti, porque te voy a explicar cómo puedes cumplir esa meta. Muy buenos días o tardes, depende de la hora a la que me estés viendo. Yo soy Alba y este es un canal de crecimiento personal. Un tema que me apasiona, me obsesiona y me interesa de forma loca desde hace 18 años. Aquí lo que puedes aprender son habilidades para mejorarte como persona de una forma no convencional. Así que si este tema te interesa, te animo a que te suscribas. Y ahora sí que sí, ya vamos al tema del vídeo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos ponemos una meta y luego no la cumplimos? ¿Por qué siempre que te planteas hacer algo salen 50.000 excusas o 50.000 cosas que les tienes que dar más prioridad a eso que querías hacer y no lo acabas cumpliendo? ¿Por qué eres perfeccionista? No. ¿Porque te falta motivación? Tampoco. Es por miedo. No hay más. Es miedo. Miedo a los resultados, a no saber lo que va a pasar o al proceso que vas a tener que pasar para conseguir aquello que quieres. Y te voy a poner un ejemplo súper claro que lo acabo de vivir hace nada para que puedas entenderme. Este vídeo que estoy grabando hoy lo iba a grabar el mes pasado. Hoy es 5 de octubre. Pero durante el mes pasado tuve mucho trabajo. Y ahí está mi excusa. También lo podría haber grabado en agosto. Pero en agosto resulta que era el mes donde yo siempre estoy recapacitando todo y haciendo análisis del año y planteándome nuevas metas. Porque sí, eso suelo hacer cuando llega mi cumple, yo hago como un reset del año. Y ahí tenía mi excusa. Al final simplemente es retrasar ese punto al que sí o sí sabes que tienes que llegar, que era en mi caso este vídeo. ¿Y eso por qué lo hacemos? Si realmente queremos algo, nos lo hemos planteado, ¿por qué narices nos tenemos que poner esas trabas nosotros mismos y como excusa decir que es la situación, la época, las condiciones, la economía? Vamos, como excusas los seres humanos sabemos encontrarlas todas. Pues simplemente lo hacemos por una cosa, por miedo. Cuando tú no sabes qué va a pasar o cuando, aunque sepas las posibilidades que hay, alguna de ellas te asusta, te paraliza. A todo este proceso, en realidad, se le llama parálisis por análisis. No eres perfeccionista, te da miedo y entonces lo vas atrasando. Es como una forma que tienes tú de protegerte sin darte cuenta y lo haces de forma subconsciente. Te pasas demasiado tiempo planeando cómo tiene que ser para que todo vaya bien, que realmente estás paralizada. No vas ni para adelante ni para atrás. Y intentamos encontrar formas de justificarlo. Porque nos sentiríamos muy mal si fuéramos por la vida diciendo «Ay, no hago esto por miedo» o «no hago lo otro por miedo». Como no podemos quedar mal enfrente de otros, porque así funciona el ser humano, nos buscamos excusas como «no, todavía no lo tengo acabado», «no, todavía no lo he planeado bien», «no, es que no tengo tiempo». Como excusas somos los reyes y sencillamente es por miedo. Yo ahora, por ejemplo, en estos meses me he estado planteando darle un giro a este canal. ¿Por qué? Porque creo que puedo dar muchísimo más de mí. Y a mí no me gustan los típicos vídeos que yo veo de crecimiento personal donde alguien se sienta en una oficina delante de una cámara y solo habla y cada vídeo es igual. O sea, a mí editar ese tipo de vídeos me aburre, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que yo no suelo ver ningún canal de crecimiento personal en el que estén haciendo otras cosas o en el que se estén exponiendo. Y ahí venía mi problema, la exposición. Considero que por mucho que me siente delante de una cámara y te explique cómo encontrar motivación, qué son las serotoninas, cómo producir dopamina. Sí, está muy bien si te lo puedo explicar, pero en realidad no empatizamos, no te puedes poner en situación. Entonces no vas a aprender bien. Y el ser humano aprende de una forma muy sencilla y es con las emociones y con los ejemplos en los que una se pueda sentir identificada. Y si no existe ninguna de estas dos cosas no vas a aprender. Me vas a escuchar, lo vas a entender, lo puedes saber más adelante, pero no vas a llegar a ponerlo en práctica. Y esa no es la finalidad de este canal. Para conseguir justamente lo que yo quiero conseguir con este canal necesito exponerme como Alba. Explicarte el cómo he podido aprender algo y por qué proceso pasé, qué estaba sintiendo y cómo la cagué. Porque sí, aprendemos o con errores de otros o con errores propios y yo errores he cometido un montón. Así que tengo que exponer estos errores para que tú puedas aprender y así luego más adelante poder aplicarlo en tu vida en el momento en el que te haga falta, como si es ahora, como si es más adelante. Y esa exposición acojona, da mucho miedo. Entonces, ¿cómo lo hago?
¿Cómo puedo yo decir, venga, va, voy a conseguir lo que quiero conseguir, aunque me dé miedo? Pues solo hay una forma. Y cuando las cosas te dan miedo, la única forma que tienes de lograrlas es hacerlo con miedo. Parece muy obvio, parece muy estúpido, pero es así. El miedo no se te va a ir. No hay una pastilla, no hay algo que puedas hacer y venga, va, si me leo este libro se me quita el miedo, si hago tal cosa se me quita el miedo. No, el miedo no se va. Las cosas se hacen con miedo. Imagínate que esta eres tú y aquí tienes un círculo que es tu zona de confort. Todo lo que está dentro de este círculo no te da miedo. ¿Por qué? Pues porque lo conoces. Pero todo lo que traspasa esta línea asusta. Y muchas veces no nos atrevemos a hacerlo por ese miedo. ¿Cuál es la forma de hacer que eso de ahí fuera esté dentro de tu círculo? Ampliando el círculo. No queda más. Así que durante mucho tiempo vas a tener que hacerlo con miedo hasta que eso empiece a formar parte de tu rutina, de tu día a día y ya lo tengas tan normalizado que ya no te asusta. Imagínate que quieres escalar una montaña. La primera vez te va a dar miedo caerte, la segunda vez te va a dar miedo caerte, la séptima vez también te va a dar miedo caerte y así van a ser muchísimas veces hasta que estés tan acostumbrada a subir las montañas que digas, no, si yo aseguro el mosquetón y sé que no me caigo. Pero hasta que no llegue a ese punto vas a tener que pasar por muchos días de hacerlo con miedo. Entonces no te tienes que plantear realmente en qué momento empezar. Porque el miedo ya hemos dicho que no se va a ir, así que empieces cuando empieces, te vas a sentir igual. Lo que tienes de plantearte es cuánto lo quieres. ¿Quieres eso? Tienes que pasar por ahí, no hay más. ¿Quieres conseguir tal cosa? ¿Te va a dar miedo? ¿Tienes que hacerlo con miedo? Ya está. Así que plantéate, ¿realmente lo quieres? ¿Vale la pena pasar por eso y ampliar tu zona de confort? ¿O no es para tanto y desistes de la idea y haces otra cosa? Vivir con arrepentimiento, vivir con el ¿y si hubiera hecho? ¿Y si me hubiese decidido? Es una mierda, hablando claro. Así que lo más sencillo es tener ese objetivo bien marcado y con miedo y todo, agarrarse los machos y decir, pa'lante. Y hacerlo hasta que llegue un momento que forme parte de tu día a día, que esté ya en tu zona de confort y que ya no te dé miedo. Y este proceso de ampliar esta zona de confort te va a cambiar como persona, te va a mejorar, porque necesitas aprender habilidades nuevas. No eres la misma la que está aquí a la que estará en ese punto. Así que realmente es como un 2x1. Acabas consiguiendo tu meta y te acabas mejorando como persona. A partir de ahora en este canal verás muchísimos cambios y es que me tengo que exponer a unos niveles que me acojonan para realmente poder hacer que me entiendas, que interiorices todo lo que te enseño, para que tú luego lo puedas aplicar y eso no hay otra forma de hacerlo que exponiéndose. Enseñándote todo lo que he hecho mal y todo lo que sigo haciendo mal, porque yo también me mejoro como persona cada día y voy aprendiendo cada día. Esto es un proceso que no termina nunca, o al menos eso espero. Y si mi intención es compartir ese proceso, tengo que exponerme, no queda otra. Así que verás un poquito más de mis días, verás un poco más el cómo yo me tomo las cosas, verás mis opiniones personales y podrás meterte un poquito más dentro de mi cabeza para poder ver el mundo como yo lo veo. Este tiempo que he estado con este proceso de quitarme un cáncer de encima, han habido muchísimas personas que me han dicho, Alba, es que tú no ves la enfermedad como la ven otros. Tú no has vivido esto como lo viven otros. Y una persona en concreto me dijo, no, es que nadie lo ve como tú, es que lo ves de una forma rara. Y a mí me encantaría poder coger y decir, toma mis gafas, quiero que veas el mundo como yo lo veo. Es mucho más fácil, es un mundo más feliz, es un mundo de oportunidades. Y sí, hay muchísimos momentos de mierda en la vida. O sea, acabo de quitarme un cáncer, sigo con el proceso, con el tratamiento, con quimios, pero no pasa nada porque es parte del proceso y saco aprendizajes. Y esa forma de ver la vida, ojalá todo el mundo lo pudiera ver así. Y solo puedo enseñártelo si me expongo a niveles muy altos. Esto puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero con un par. Así que si quieres seguir este proceso, ver lo que he aprendido, ver lo que voy aprendiendo, quédate por aquí y suscríbete al canal. Porque cuando queremos hacer algo y tenemos miedo, las cosas se hacen con miedo. Hasta que el miedo se va. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si estás pasando por alguna situación en la que tienes una meta que te acojona, déjame en los comentarios que a lo mejor lo que a mí me da miedo a ti no, y lo que a ti te da miedo a mí no, y podemos hablarlo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te sirva para algo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, como siempre os digo, haced lo que os dé la gana. Chao.